Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes a todos. Empezamos un día más el programa de Antonio Te Responde, hoy con la participación de un viejo y querido amigo. Buenas tardes, don Antonio López Vivero. ¿Cómo estás, campeón? Muy Qué, buenas tardes, Antonio. qué gusto me dio verte el otro, hace 2 fines de semana en el Hotel Agaria. Qué gusto me dio. La, Bueno, la yo sé verdad es que sí, que tú hacía estabas, tiempo que no coincidimos. sí, se ve que estabas tú por el grupo que hizo Salva, ¿no? Bueno, pues encantado de que estés aquí y bueno, hablamos muchas veces en radio, recuerdas, ¿no? Que en radio sí pudimos hablar muchas veces, pero aquí nunca hemos hablado. O sea, esta es la primera ocasión que estamos teniendo. Bueno, yo siempre tengo, las personas que participan por primera vez, siempre tengo una pregunta tipo, ¿no? Que es la siguiente. Me gusta que la persona con la que estoy hablando me diga siempre por qué y para qué estás aquí, qué haces, eh, qué camino eh, hiciste para hacer lo que haces y cuál es un poco en qué contribuyes tú en tu trabajo para hacer un mundo más mejor. Son muchas preguntas de Pues, golpe, pero bueno, como sé que eres inteligente, las vas a decir. pues lo primero, Antonio, de verdad, gracias por volver a confiar en mí, volver a prestarme tu espacio. Y buena pregunta, buena pregunta. Vamos a ver. Mi proceso, o sea, mi enfoque terapéutico, el coach en bioexploración evolutiva, que es, por así decirlo, la herramienta principal con la que yo trabajo, no es una herramienta única. Proviene de 20 años de experiencia, 20 años de que me trabajen a mí, aunque suene un poco mal la frase, 20 años de estar resolviendo. Y cada una de esas herramientas que a mí me fue ayudando y con las que fui encontrando eh, esas soluciones para todo aquello que yo encontraba. Entonces, yo trabajo desde biodesprogramación, coaching, PNL, inteligencia emocional, psicología positiva, hipnosis, constelaciones, terapia energética, sanación cuántica, y lo he ido aglutinando en un modelo único. Único me refiero que es global, donde podemos tratar muchas y diversas patologías adaptándome a la persona. ¿Por qué? Y creo que con esto sí que te voy respondiendo a lo que tú me preguntabas. Porque lo que a mí me pasaba en muchísimos de mis procesos personales y en los procesos de acompañamiento cuando yo empezaba, era que llegaba a un terapeuta maravilloso, una terapia fantástica, pero llegaba un momento que cada terapia, cada técnica tiene su bueno, su potencial y su límite, su carencia, donde ya no puede llegar. ¿Vale? Una llave inglesa te sirve para una cosa, pero no te sirve para tal vez para destornillar. Entonces, cuando ya no podía adaptar, ya no podía usar esa herramienta que me estaba aportando ese profesional, me encontraba que el resto del proceso me lo tenía que buscar en otro sitio, o incluso con profesionales que se frustraban y me decían, es que no sabes hacerlo. Y me tenía yo que adaptar a esos profesionales. Yo lo llamaba a empujones, ¿no? Que me trataban a empujones. Eso me fue llevando a ir buscando en distintos lugares, buscando en distintos enfoques, hasta que fui encontrando esas historias. Eh, ¿Qué me hizo a mí buscar esto? Pues yo siempre lo digo, yo era el mal loco del cementerio. El que más lo necesitaba era yo. Hace poco estaba hablando con una compañera y contándole mi fase oscura. Me dice, Antonio, no tienes para escribir 2 libros, tienes para escribir 5. Entonces, yo he necesitado todo esto para sobrevivir. Yo no me parezco en nada al muchacho que era ni al hombre que era. Yo he salido de la más pura mediocridad, enfermedad, patologías. Yo era el más tóxico de Murcia a una persona que me considero medio sano. Antonio, quiero que después me respondas a una pregunta, cuando acabe lo que estás diciendo. Hay personas tóxicas o comportamientos tóxicos, pero después me lo respondes. Te lo notaré porque acabas de decir algo que realmente me mola mucho. Sí, a mí también. Sí. Gracias. Vale. ¿Qué pasa? Que yo me he perdido un poco también con lo que me has preguntado. Así que voy a ver si yo me reenfoco. Me has
comentado que qué me trajo aquí un poco, ¿verdad? Como eran varias preguntas, pues aparte de muchas enfermedades, muchas patologías, muchos traumas, como nos pasaron a todos, te voy a contar una cosa que creo que no... uy, tenemos micros activados por Ah, ahí. sí, perdona, es un fallo mío, perdona. Es que Ah, como hago el que programa solo, me tengo está que estar retumbando. en cosas a la vez. Ya está cortado. Fini, que era la Gracias. persona que tenía cortado el tema, sí, ya está. Ah, y a Fini la conozco yo. Bienvenida, Fini. Hola, Fini, buenas Pues noches. Bienvenida a este espacio y espero que no sea la última vez que estés aquí. Gracias, Javier. Javier, por primera vez que estás aquí. Javier y Gabriel. Creo que es la primera vez que estás. Pero bueno, sí, sigue hablando, Antonio, por favor. sí, te voy a contar una cosa que creo que no he compartido nunca contigo. Pues sí que te he podido contar historias, patologías, cosas que me han ido abordando, pero no el momento que hizo, y yo descubrí, por supuesto, muchos años después, hace 5, 6, 7 años, en una formación, el momento que me hizo decir, yo me tengo que dedicar a acompañar a la gente. Cuando yo tenía 9 años, bienvenidos. Cuando yo tenía 9 años, me pasó algo dramático para todo niño, y es que fallece mi abuelo. Fallece mi abuelo sin yo apenas haber podido conectar con él y en un momento donde precisamente yo estaba conectando con él. Mi abuelo viene a mi casa del campo, de la playa donde estaba veraneando, entra muy mayorcito, con un andador, con dos personas sujetándole, se pasa una semana allí en casa y sale rejuvenecido, sale agarrado de un nieto de 9 años, sin el bastón y recto, un hombre de 1,86 en aquella época, un hombre tremendo. Y a la semana muere. Y a mí eso me deja muy descolocado. A mí nadie me explica, yo no sabía que él tenía cáncer, nadie me explica nada. Y no puedo considerar a mi familia, en su intento de protegerme, que no es correcto que yo vaya al cementerio ni al tanatorio. Que me deben evitar eso. Tenía 8, 9 añitos. Bueno, esas cosas que hacen desde el más puro amor. Pero a mí eso nadie me sostiene, por suficiente tenía mi madre que no lo llevaba bien y mi padre sosteniéndola, y a mí nadie me sostiene. Y un día yo jugando con los amigos en el barrio, yo me echo a llorar constantemente y un día mis amigos no entienden qué me pasa, por qué me pongo a llorar mientras estamos jugando, me voy corriendo llorando y en una esquina por ahí en el barrio tengo un momento Escarlata O'Hara donde juro que jamás ningún niño va a pasar solo por esto. Y ahí se inicia por supuesto esto queda en el inconsciente, esto queda bloqueado, pero ahí se inicia mi búsqueda. Y muchos años después, cuando ya he terminado mis formaciones y trabajo esta pregunta de ¿para qué has venido aquí? Qué es lo que te ha traído a dedicarte a esto? Me encuentro con ese proceso. Por lo tanto, ¿qué me dedico a hacer yo? A acompañar a la gente en sus procesos y a intentar que lo que ellos van a hacer, porque lo van a hacer, no me necesitan, lo van a resolver, sea de una forma más rápida, más efectiva, menos dolorosa y más consciente. Y esa es un poquito mi, la respuesta que me viene ahora mismo a tu pregunta. Bueno, no lo sé eso yo, Antonio. Mira que hemos hablado muchas veces, ya nos conocemos, por lo menos yo empecé en este proyecto de programas de este tipo, pues en el año 2012, creo recordar, hace 11 años, o sea, desde entonces nos conocemos, ¿no? Que nos Sí, presentó eso María nos Vigo, no sé si te conocimos acuerdas. a mitad de 2012. Sí, efectivamente, que fue cuando nos presentó María Vigo, o sea, que ya nos conocemos tiempo, ¿no? El... Tengo dos preguntas para ti, o sea, es que al hilo de lo que estás diciendo, porque me está dando la sensación que das mucho juego, Antonio, das mucho juego porque en el sentido de que hablas cosas como muy interesantes que permiten repreguntar. Eso es bueno siempre y cuando uno intenta hablar y sobre todo lo que se dice, ¿no? Has hablado un poco del niño que tus papás no quisieron que estuvieras allí. Porque, yo sé que esto no guarda mucha relación, pero ¿por qué crees tú que los papás o los abuelos intentamos proteger a los niños de algo que es natural como es la muerte, Antonio? Pues el otro día tuve la suerte, porque estaba trabajando, de estar en el programa de la muerte, que estuviste hablando el otro día.
Me han dicho que fue espectacular. El otro día no tenía. Espectacular, espectacular. La gente que estuvo me dijeron que fue espectacular. Eh, y supongo que comentaríais esto que yo voy a comentar ahora. Bueno, no sé qué te sorprende, porque tú sabes que yo soy muy bueno. Bueno, venga, vale, perdona. Es un chiste malo, perdona. Sí, Es un chiste perfecto. ¿qué vas a decir? Eh, es algo natural, pero no lo vivimos como natural. Hemos generado un tabú, un miedo, una resistencia a la muerte. Y por lo tanto, si es algo que un adulto no ha podido procesar, no sabe cómo convivir con ese concepto de la pérdida, de la muerte, del dolor, inevitablemente va a intentar proteger. Si yo no sé cómo responderle a mi hijo, voy a evitar la pregunta. Esto Ajá, es como te lo voy a llevar a otro lugar. Esto es como la pregunta del sexo con el niño de 12 años, que de repente le tienes que explicar qué es masturbarse, qué son los preservativos, tienes que tener esa charla en casa, ¿no? Y y, yo tengo a mi hijo, yo la he tenido, y esto sabe más que y tú, pero bueno. posiblemente, pero claro, tienes que tener esa charla y no sabes quién se pone más rojo, si él o tú. Y es algo que es natural, claro, como no vayas, si lo sé, no tengo problema, pero es algo a lo que no sé enfrentarme de forma natural y me cuesta. En este caso te estoy hablando de vergüenza, de un tabú, de algo que tal vez no se hable en todas las casas, ¿no? Y cuando eso que tengo que hablar es algo que me lleva a mi dolor más profundo, a ese duelo que no he aceptado, que no he preparado y con el que no sé convivir. Me lleva a esas lágrimas que yo aún me avergüenzo de ellas, a esas preguntas que sé que me va a hacer mi hijo y que yo no sé responder. ¿Cómo va ese padre, esa madre, a enfrentarse al niño? Durante años estuve muy enfadado yo con ellos por esta misma pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Por qué? Hasta que entendí que no estaban hablando de mí, hablaban de su dolor. De ellos, claro. Bueno, Antonio, muy brevemente, porque si no nos enrollamos y no vamos al núcleo bueno, igual no hablamos en toda la noche, pero bueno, es igual. Antes hablabas tú de personas tóxicas, y yo te preguntaba qué es más posible, comportamientos tóxicos o personas tóxicas. Y esta pregunta, este programa lo digo para las personas que están por primera vez, es participativo, con lo cual quiere decirse que podéis preguntar. Ya lo sé, José Luis, ya sí que has levantado la mano, no te preocupes, que ya sí que has levantado la mano. Pero bueno, como ya sé que tú vas a hablar de la muerte, entonces quiero posponer un poco el tema este, porque si no nos vamos un poco del eje fundamental, ¿verdad? El, Personas tóxicas o pensamientos tóxicos. Esta pregunta la extrapolo para todo el mundo que quiera participar. Me podéis pedir un enlace o pedir participar, lo que queráis, ¿no? Es decir, como digo, es un programa abierto. Dime, Antonio. Hace unos años se puso muy de moda lo de es que esta persona es tóxica. Ajá, Se puso muy de moda. Eh, yo estoy totalmente en contra. No existen las personas tóxicas. ajá, Porque ahora mismo, por ejemplo, yo puedo considerar, por ejemplo, me invento que mi relación con mi madre, que es maravillosa, pero que mi relación con mi madre es tóxica. Porque mira lo que me dice mi madre, mira lo que me ha hecho, mira lo que me exige. Pero en cambio, para otra persona, mi madre puede ser maravillosa. ajá. Muy bien. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo a un adolescente de 14 años en esa habitación. A mí, muchos amigos me pueden decir, ¿qué padrazo que eres? Pregúntale al adolescente cabreado cuando le estoy echando la bronca si soy tóxico o no. Cierto es. Entonces, estoy contigo. No hay personas tóxicas, hay comportamientos tóxicos para una persona. Es decir, tú para mí eres muy majo, Antonio, porque me tratas como para mí es correcto. Y tú y yo nos llevamos fantástico. Tal vez para el que está aquí, como tú le tratas, le abre una herida, le hace reaccionar. Y tu mismo comportamiento para él es tóxico. Tú eres igual, pero soy yo al recibir el impacto de tus actuaciones, de tus palabras, de tus emociones, de tus actos,
el que califica como tóxico o no. Por lo tanto, que alguien sea tóxico es solo un juicio. Bien. Un juicio en el que necesito defenderme y poner los límites. Como no los pongo, te juzgo y te digo que eres malo. Barra tóxico. Ajá. Bueno, pues decidme qué pensáis acerca de las palabras de Antonio, porque, como he dicho, este programa es participativo y nos encanta que participéis, porque así nos enriquecemos todos, ¿no? Bueno, cuando llevamos ya 15 minutos hablando, todavía no hemos hablado de lo que era este programa, ¿verdad? Pero bueno, por eso, José Luis, un poco te he cortado, porque si no, yo sé que bueno, si no, pero después hablaremos, seguro. Bueno, Antonio, yo me acuerdo hace unos años que tú me conseguiste una entrevista con una persona para hablar de biodesprogramación. Quiero recordar que era socio, o era uno de los socios fundadores con Fletcher o con Enrico Verá, y él montó su propio concepto, ¿no? Me acuerdo de aquella conversación porque empezamos mal y acabamos muy bien, ¿no? Me acuerdo porque esa posiblemente de las una o dos personas o 5 personas a lo sumo que acabé, o sea, que empecé mal con la conversación, ¿no? Dime qué es la biodesprogramación y qué es la biodesprogramación evolutiva. La biodesprogramación es un enfoque, no es una técnica, es un enfoque terapéutico Ajá. que se basa en los estudios del doctor Hammer, que fue el que demostró médicamente, o uno de los que ha demostrado, hoy en día ya tenemos muchos más estudios que lo avalan, pero uno de los que demostró médicamente, clínicamente, cómo los impactos emocionales afectan, no somatizando, sino directamente en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Él lo demostró a nivel radiológico, a nivel neurológico, perdón. La biodesprogramación es todo el enfoque que se estructura en base a estos estudios. Todos los profesionales de la salud que empiezan a basarse en esto, en cómo un evento estructura una enfermedad y todas las herramientas que van a intentar desestructurar esa enfermedad. Entonces, en la biodesprogramación hay PNL, hay coaching, hay hipnosis. En la biodesprogramación clásica también cogemos cosas de la Gestalt. Es todo ese enfoque que está buscando desde ese centro biológico cuáles son las historias, los componentes propios o heredados de tu transgeneracional, de tu sistema de ancestros, de tu vida intrauterina, y te han estructurado en unas creencias que están generando tus síntomas físicos. No sé si me he pasado de técnico explicándolo. Sí, pero me gustaría, por favor, que lo llevaras a un nivel un poco más mundano, porque posiblemente algunas personas, yo entre ellos, pues no acabo de entender al 100%, ¿no? Bien. Pues ahora no te lo voy a explicar mundano, te voy a explicar para mí que soy el más tonto del cementerio. Y como no estoy en el cementerio, mala suerte. Vaya chiste más malo acabo de decir. Eso se nota que empieza a estar cómodo. La bioexploración es esa herramienta que está entre el psicólogo y el médico. Todo ese vacío que queda entre el psicólogo y el médico que antiguamente no existía, pero hoy en día existe. Es el qué te ha pasado para que tú estés se me ha ido la palabra, estés desarrollando X patología. ¿Vale? Por ejemplo, a ver algún ejemplo fácil que me urja ahora mismo. Sí, ahora que nos viene la Navidad, ¿os habéis fijado cuántas personas después de Navidad empiezan con irritaciones nasales, problemas de garganta, etcétera? Y justo después de Navidad o en el momento de Navidad, ¿por qué? Porque estás viviendo una invasión en ese momento. Esas cenas de Navidad, esas conversaciones con el típico cuñado que todos tenemos, que sabe de todo, que opina de todo, que sabe más que tú de tu propia existencia y que te lo tienes que tragar. Esa familiar que llega y te dice cómo tienes que hacer las cosas en tu casa y tú te lo tienes que tragar. Todo eso no gestionado químicamente baja al cuerpo.
La bio lo que hace es volver a coger toda esa química, pasarla a través de tu conciencia y liberarla. Es un proceso de transmutación, en realidad, Ah, todos los procesos de bio, donde cogemos algo que se ha materializado en nosotros, lo devolvemos a través de la conciencia, lo devolvemos a una energía de pensamiento que puedo gestionar a través de mis emociones. ¿Un poquito mejor? ¿O me he pasado otra vez? bueno, además, recordemos dos ejemplos clásicos, ¿no? Que era el doctor Hammer cuando su hijo falleció. Exacto. A mí, nos pregunta Nieves una cosa importante, pero ahora hablaremos. Gracias, Nieves, por participar. En el caso de Hammer, en el doctor Hammer, que generó un cáncer, él o la mujer, o los dos, no me acuerdo, como Los dos. consecuencia de un fallecimiento de su hijo. Y otro ejemplo también bastante habitual es cuando una pareja están juntos comiendo langostino o comiendo, tomando champán, por poner un ejemplo, la chica o el chico le dice que lo deja y a partir de ese momento al chico el champán o la gamba le sientan, o a la chica, como auténtico culo, ¿no? Es decir, y no entiende el por qué, ¿no? Es un reflejo de ese momento, de esa situación, ¿no? Eso es un poco los ejemplos más clásicos que yo sí recuerdo de siempre. Me encanta, Antonio, porque te acuerdas de dos ejemplos, este que dices de los chicos, del chico que su pareja le dice que lo deja, es un caso clínico de esta persona con la que yo me formé, de Francisco Ibáñez, Ajá. que es el que comentábamos antes. Es un caso que tuvo él en consulta que nos lo explicaba a nosotros. Así que me encanta porque te acuerdas de aquella entrevista que fue en el 2016. No fue antes. Antes, No, pues sería el 14 entonces, posiblemente. no lo sé. Sí, sí recuerdo la Qué conversación. gran memoria que tienes, Antonio. No, es que aquello me impactó mucho, Antonio. Aquello me impactó mucho porque estuve a punto de colgarle la conversación, cosa que no he hecho nunca. Fíjate si me acuerdo perfectamente de la conversación, porque no es habitual, ¿no? Sí, sí. Vale. Reenfócame, que se me ha ido. ¿Cuál era la pregunta? No, no, la pregunta era, ¿qué será un poco el ejemplo más habitual siempre para que se pudiera conocer un poco la característica de la biodesprogramación evolutiva? Hay también una pregunta, Nieves, te voy a dar paso, porque de esa manera haces la pregunta directamente y así participas y bueno, y así también habla otra persona más, cosa que me encanta. Eh, Nieves, aquí estás y dale paso a ver, Nieves. Hola, Nieves, buenas noches. No, date el micrófono ahora. Ahora. Buenas Gracias. noches. Hola, Nieves. Pregunta, por favor. Pues yo creo que relativo a lo de la cena del cuñado que estaba comentando Antonio, entonces, ¿de qué manera se puede gestionar esa cena que a lo mejor te encuentras y luego sabes que te puede provocar ese típico resfriado o no sé, algún tipo de enfermedad? Es que yo no conozco muy bien la biodesprogramación, no sé, y también te iba a preguntar ahora si a lo mejor es similar a la terapia EMDR o no tiene nada que ver. Son dos preguntas, disculpa. Vale, yo con tu permiso, gracias, Nieves. Con tu permiso me lo apunto para que no se me olvide, y si no me lo recuerdas. Vale. ¿Cómo lo podrías gestionar? Hay muchas formas. La clave, tu pregunta ha sido perfecta, porque lo más importante es gestionar. Es tan importante desprogramar como gestionar. Gestionar en ese momento conlleva permitirte aquello que estás reprimiendo. Es decir, gestionar esa emoción que tú estás viviendo y que tal vez en ese momento no puedes. Con el ejemplo este que os he puesto tonto del cuñado, imagínate que tu cuñado te está diciendo cualquier bordería. ¡Ay! Es que este cuñado mío que no sale para adelante, míralo, si es que lo tenemos aquí. Otra Navidad más sin pareja. Yo qué sé, me invento. En ese momento, tú imagínate que lo que estás sintiendo en ese momento es te arrancaría los ojos, cabrón. Cuñado, te puedes callar, desgraciado.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué haces en ese momento? Te callas. Es lo que haríamos casi todos. O montas un pollo tremendo y encima te sientes luego mal, culpable. Eso son las cosas típicas que hacemos, ¿no? Bien. Si te montas el pollo, no vas a tener enfermedad, porque has vivido la emoción. Pero sí luego hay consecuencias que tenemos que asumir. Si te lo tragas, es cuando vamos a empezar con la cadena de la enfermedad, ¿vale? Que se llama. Puedes hacer un truco muy fácil, y es en ese mismo momento, o lo antes que tú puedas, o bien te vas al cuarto de baño, te imaginas a tu cuñado, y te permites lo que querías haberle hecho, que era haberle hecho callarle, meterle un bocadillo, un canapé en la boca para que se calle, echarlo. Eso que tú quieres permitir, que quieres hacer, pero no puedes, pero en vez de en presencial, en vez de sacar el ladrillo que todos llevamos en el bolsillo y lanzárselo a tu cuñado, hacerlo en virtual. Tu cerebro no distingue entre real, virtual y simbólico. Lo que te permitas resentir, que eso es lo que vamos a buscar en la terapia, esos resentires, esas emociones que dejaste, va a liberar el síntoma. O también puedes hacer otro truco, que es el que yo te recomiendo para esta Navidad, que es el que yo hago. En esos momentos, con una cara muy hipócrita y muy divertida, coger y pinchar la aceituna que tienes delante como si fuera el ojo de tu cuñado. ¡Y respiras! Si él ha tenido el arte de decirte eso en público, tú puedes tener el arte de, sin faltarte a tu respeto ni a tus valores, permitirte demostrar tu energía, tu presencia, tu emoción. Y mirarle y decirle, las bromitas te las metes por donde te quepan. Sin decirlo. Claro, eso es difícil porque te está buscando. Te está buscando y va a seguir. Pero bueno, ahí entramos en ese espejo que nos está atrayendo esa persona o esos eventos para potenciarte, para que aprendas, etc. ¿Te he respondido a esa primera pregunta de gestionar? Vale. Y estos son dos truquitos muy, muy mínimos. Gestionar va mucho más allá. El MDR, precisamente Antonio y yo hablábamos del MDR antes de que llegarais. El MDR es una de las pocas técnicas, corregidme si estoy equivocado, aceptadas por la psicología clínica clásica en España para el tratamiento de los shocks inconscientes. La bio se basa en el tratamiento inconsciente. La bio va directa al inconsciente. La bio pura no se encarga del consciente apenas. Es más, no tiene herramientas para el consciente. Va a la raíz inconsciente. Va a tu pasado, al origen de tu síntoma, de tu emoción, de tu historia. El MDR es una técnica para ir a esa misma raíz. ¿Qué diferencias tiene una y otra? Con todo el respeto del mundo hacia el MDR, por supuesto, pero claro, me toca hablar de los pros y los contras de cada uno, y puede ser que estéis de acuerdo o que no. El MDR va directo, el MDR lo que trabaja es, bueno, hay varios tipos, está el de sonidos o el de imágenes, donde te va trabajando las polaridades neurológicas, igual que hacemos, por ejemplo, en PNL o en determinados protocolos de bio. Y a través de ese pasar de una polaridad neurológica a otra, de un hemisferio a otro, desbloquea los procesos que han quedado bloqueados, como por ejemplo traumas. Es muy efectivo para el shock postraumático. ¿Qué ocurre? Que el MDR lo que hace es que te lo pone encima de la mesa, el problema. Lo que tú habías tapado, habías puesto tu parchecico y no se ve, no se ve, no lo veis, no lo veo yo, no lo veis vosotros, te lo quita y te lo deja encima de la mesa, con lo que supone para la persona, que tiene que volver a procesar. Entonces el MDR va a provocar que la persona genere muchas somatizaciones, aunque ya no se usa esa palabra, pero la vamos a usar hoy, porque es la que se usa en medicina. Va a generar muchos síntomas producto del estrés de revivir ese conflicto. La bioclásica también los acepta, esos síntomas, o sea, los llaman crisis de curación. Hammer los llamaba crisis épica. Las regresiones también producen esos síntomas. Yo he estado en terapias regresivas, me he formado en algunas de ellas, donde al acabar la regresión la persona tenía llagas, latigazos, síntomas físicos que había desarrollado que unos minutos antes no tenía. Recuerdo un caso donde el hombre vivió la regresión y al levantarse
tenía la espalda llena de latigazos, de heridas de latigazo, que le hicimos fotos y todo para llevárselas a su mujer. A las 2 horitas se le habían desaparecido. Pero las tenía, físicamente. Eso es lo que va a pasar con todas esas. Esas crisis de curación o crisis épicas, a mí no me gustaban cuando empecé a formarme. Porque, por ejemplo, una crisis de curación es un infarto al corazón. Un conflicto familiar va a generar una tensión y cuando le empiezas a resolver puede provocarte un infarto. Y yo decía, ostras, y cuando me enseñan eso, digo, yo no voy a tratar este tipo de situaciones, a ver si de aquí a que lo resuelva a su casa, se me muere uno. Entonces seguí estudiando, seguí investigando. Y por eso desarrollé mi propio método, la bioexploración evolutiva, o el coach en bioexploración evolutiva, que sería el nombre completo, donde a través de otras herramientas gestiono esos picos de tensión que son normales que los libere la persona. Es más, es lo que necesita, liberar esos picos, pero yo y la persona normalmente no estamos dispuestos. Antes, Antonio hablaba de Enric Corbera. Yo recuerdo una época hace 15 años de Enric, donde veía una entrevista suya en la que él se sentía muy orgulloso, muy ufano, de un testimonio de una paciente suya con un cáncer. A la mujer la salvó del cáncer, pero donde la mujer contaba cómo se había pasado 4 meses, y perdón de la expresión que estamos en la radio, cagando heces por la vagina, porque se le había perforado la pared entre la zona uterina y la zona anal. Eso es aceptable para esas disciplinas. Para mí es inaceptable. ¿Por qué? Porque solo hay que ser un poco más delicado, ser un poco más puntilloso, gestionar esos picos, esas emociones residuales, esa culpa que sabes que le va a surgir a la persona después de romper una lealtad familiar, esa rabia que le va a surgir después de ser consciente de que es un hijo no deseado, y no dejarle que se vaya con la rabia a su casa. Y que le genere, por ejemplo, ya entrando en lo que teníamos que tocar hoy, una dermatitis, que es un conflicto de contacto con la familia, los más cercanos, conectado con rabia e ira. ¿Te he sabido explicar el tema del MDR y la diferencia, Nieves? Sí, perfectamente. Y lo que quería preguntarte también, relativo, entonces, tú, por ejemplo, en una persona que tiene dolor crónico, una persona que tiene, vamos, para ser más concreta, una persona que tiene una enfermedad que afecta al sistema nervioso, ¿no? Y tiene que evitar las situaciones de estrés y de ansiedad, ¿qué tipo de terapia sería la más adecuada? Primero te tendría que preguntar qué enfermedad es la que tiene. Sin enfermedad no te puedo decir nada más que castillos en el aire. ¿Vale? Distonía, es ¿Perdón? distonía, es distonía, es una enfermedad, perdón, es una enfermedad rara. Eso te iba a decir, ¿qué te las raras? Y me has pillado. Aquí me has pillado. Tendría que investigarte la primera. Yo lo primero que hago es investigar, consulto con médicos con los que colaboro para que me expliquen qué está pasando, que esa enfermedad, y yo siempre trabajo con un diagnóstico. ¿Vale? Es más, aquí te... Produce contracciones involuntarias, espasmos, eh, vamos, luego ya si quieres echarle tú un vistazo, pero vamos, que afecta al sistema nervioso y una de las... Pero vamos, básicamente eso, los Vale, síntomas son eso. pues te comento un poquito, Si Nieves. Antonio no sabe un poco de qué va el tema, Sí, sí, ahora sí. te puedo dar No te preocupes, puedo darle una respuesta aunque no sea concreta, aunque no sea completa, Nieves. Lo primero que habría que tratar en ese tipo de historia no es ir al origen. Lo primero es dotarte de herramientas para que esos picos tú los puedas gestionar. Es decir, primero, recursos e inteligencia emocional, técnicas, estrategias, por ejemplo las de PNL, para que tú aprendas a gestionar y a reconocer esas emociones y que no las tenga que ir asumiendo y llenando el vaso, que no vayas llenando el vasito de la enfermedad. Una vez que tú puedes controlar el vasito de la enfermedad con el margen que te da y no desborda en forma de síntoma, de crisis, entonces sí me metería
al origen. ¿De qué forma? Me da igual que sea con una constelación, con una hipnosis, con una regresión, con una línea de la vida, con una silla cuántica, cualquier herramienta que sea la adecuada para ti para ir a ese origen. En mi enfoque soy yo el que Vale, se adapta a ti, Nieves, y no tú la que se tiene que adaptar a mi herramienta. Por eso yo trabajo multidisciplinar. Siempre son casos personalizados, ¿no? Exacto. José Luis, creo que tenías alguna pregunta. Bien, José Luis, ¿alguna pregunta que tenías, querido? Muy buenas tardes. Nada, yo encantado porque es muy interesante lo de Antonio López, que hayas trasladado tus vivencias al tema de enfermedades de la piel, porque como yo bien defiendo en la parte que ahora te voy a hacer una broma, Antonio, no solamente hablo de los muertos, también puedo hablar de algo más real. Eh, Directamente lo que yo diría es que tiene que ver mucho el estado emocional de las personas, cómo se encuentren, para que también reaccionen a enfermedades de la piel. Bueno, todavía no hemos entrado en ese campo, José Luis, pero bueno, aprovecho ¿Nos un da la poco puntillita? para retomar el tema, sí. Me va perfecto. Gracias, José Luis, y bienvenido. Pues, como tú decías, Antonio, nos da la puntillita, nos da la entrada. Siempre va a tener que ver tu estado emocional. La realidad es plana. Eso estamos de acuerdo todos. Todos los profesionales del crecimiento personal, de la salud emocional, de la salud mental, llamarlo como queráis, todos estamos de acuerdo, todas las disciplinas están de acuerdo en esto. Como tú te tomes tus experiencias, va a cambiar tu experiencia. Anthony de Melo solía decir, nada ha cambiado salvo tu perspectiva, y eso lo cambia todo. Es decir, si viene por la calle alguien y me grita gordo, pero yo no me siento gordo y no me doy por aludido, no voy a mirar, no me voy a enfadar, no me voy a molestar. En cambio, si yo me he mirado esta mañana y he visto que he engordado, he engordado 4 kilos, estoy bajando, ¿sabes? Mala fecha para bajarlos. Pero me veo gordo, me voy a sentir ofendido. Y lo mismo me voy para allá. Si estoy en un día de esos cromañón, voy a coger el ladrillo que llevamos en el bolsillo y voy a irme para allá a partirme la cara con él. Entonces, si yo los eventos que me están ocurriendo no los gestiono y obviamente son mis contactos, me van a desarrollar síntomas emocionales o físicos. Por lo tanto, todo síntoma es un evento mal gestionado, un evento exterior mal procesado por mí. Todo. Es cierto que el evento exterior puede ser exterior realmente interior. Es decir, puede ser incluso un pensamiento, puede ser ahí podemos meternos a la ansiedad hablando de esos pensamientos, ese diálogo interno que genera sintomatología. Pero yéndome a los de la piel que decías, si te parece, Antonio, conecto ya ¿me meto con la Sí. piel? Además, yo también tengo dos casos también para comentar, Antonio. Vale. Pues en cuanto a los conflictos de la piel, que yo aparte de los que me preguntéis, pues me he preparado unos cuantitos aquí para acordarme y hablaros de ellos, de los más típicos. Lo que hay que tener más en cuenta con la piel es que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Es el principal órgano que tenemos en el cuerpo. Y es el órgano que está en contacto directo con el mundo exterior. Tiene varias funciones la piel. La piel la tomamos como una sola, pero la piel tiene tres capas. Epidermis, dermis e hipodermis. Esto básico, ¿verdad? Bien. Cada una de estas capas está gestionando José Luis. Sí, José Luis, con los animales también pasa. Pero ahí te puntualizo una cosa. Con los animales pasa, pero es diferente si el animal convive con humanos a si no convive con humanos. Si el animal convive con humanos, va a somatizar, entre comillas, los conflictos que haya en el hogar, porque depende de su líder de manada, como compañero de mi manada. Si el animal vive en libertad, el tipo de
conflictos y situaciones que está viviendo serán diferentes, con lo cual tendrá patologías diferentes. Los animales que viven con compañeros humanos generan síntomas a veces diferentes, o sea, enfermedades que no tienen en libertad. Una veterinaria que estudió conmigo hace muchos años nos decía: los animales en libertad no tienen caries. Y un perro tiene caries. Un perro en casa tiene caries. Un gato puede tener caries. Y en cambio, un caballo puede tener caries. Pero en cambio, tú te vas a un lobo y no tiene las caries de esa forma. No tiene esas patologías. Porque lo vive en un núcleo, en un entorno con leyes diferentes. ¿Vale? Pero te decía, de esas tres capas, epidermis, dermis e hipodermis, según cada capa en la que estemos, con la que estemos relacionándonos, va a tener una función diferente. La epidermis se encarga del contacto, la relación. Mira, vamos a hacer un juego, si os parece. Me gustaría, aunque no os vea, que os... Todavía no hace suficiente frío como para que estemos con triple manga. Entonces, que os destapéis el brazo y que os paséis esas yemas de los dedos, suavemente. Puede ser que sea agradable o desagradable, según la persona. Podéis hacerlo con la uñita, ¿verdad? Este da más cosquillitas a mí, por lo menos. Bien. Y ahora, con la mano entera, esa caricia apretada, como decía mi madre. Es un contacto diferente, ¿verdad? Está estimulando una capa diferente de tu piel. Según este simple ejercicio, según cómo sea la persona, cómo lo hayas vivido, te puedo decir cómo fue tu infancia. Si tuviste problemas de contacto, de abrazo, si no te cogían suficiente o no te abrazaban suficiente, o si lo que ocurre es que no te protegían suficiente. ¿Por qué? Porque el primero, estamos entrando en contacto con la epidermis, y la epidermis nos habla de contacto, de relación. En cambio, en el segundo, si estuviéramos en una conferencia presencial, os pondría ahora mismo el PowerPoint con las capas de la piel y las flechitas ahí puestas, epidermis, dermis, ¿vale? Os la imagináis, no pasa nada. Luego, si queréis, os mando una página de PowerPoint. En la segunda, ese contacto apretado, esa caricia apretada, estás entrando en contacto con la dermis. Y la dermis se encarga de la protección. Es segunda etapa de la biología. En cambio, la epidermis, que es contacto, es cuarta etapa. ¿Qué va a pasar? Que van a gestionar situaciones diferentes. Gestionan realidades diferentes. Igual que mi mano no va a gestionar mi respiración, de eso se encarga mi pulmón. La dermis no se va a encargar de cosas que pertenecen a la epidermis. Entonces, ahí vamos a encontrar, esto es lo que demostró y encontró Hammer, cómo se relaciona cada órgano con una función, con una parte del cerebro y con un tipo de conflictos. Esto se establece en los famosos códigos biológicos, que yo no soy descodificador. Los biodescodificadores cogen esto, que es el manual de códigos biológicos, que lo he desempaquetado de mis reliquias de la muerte, y abren y dicen, tienes un problema, me aparece aquí en muslos. Justo me acaba de aparecer un herpes. Tienes un herpes, muy bien, pues el herpes es de 4 etapas, relación, y es un conflicto de separación más suciedad, un tema de mancillamiento. Te dicen, a ti lo que pasa es que te han violado. Y dices, pues a mí no me han violado. Que sí, que te han violado, que te lo digo yo. Si no, no tendría este síntoma. Eso es lo que hace un biodescodificador. Malo, por supuesto, hay grandes biodescodificadores, ¿vale? A mí me enseñaron que esto es importante y yo lo tengo que estudiar, pero tengo que salirme de ello y encontrar lo que le decía a Nieves y lo que Antonio decía, la historia personal de cada persona. Yo soy famoso en mi canal de YouTube por hacer esto, José Luis, y escoger el manual y lanzarlo por la ventana. Porque no somos códigos. Yo necesito estudiar y entender esos códigos para saber tratarte.
pero te tengo que tratar a ti y ver tu historia. Por lo tanto, todo lo que yo os voy a decir hoy, porque no sé vuestras historias, va a ser basado en esos códigos que acabo de tirar. No ha sido por la ventana la tengo en este lado, lo he lanzado al sofá. Pero no va a ser correcto, inevitablemente va a ser incompleto. Y por favor, no quedaros con las excepciones, porque cada persona será una excepción. Como veis, me enrollo como una persiana, Antonio ya me conoce y se me va. Córtame, por favor, Antonio, que se me va a mí el traque. Pero hablábamos, estábamos hablando... Ah, sí, ha surgido el herpes al abrirlo, ¿no? Pues si os parece, empiezo a hablaros un poquito del herpes. Y encontramos un poquito. Os decía que la epidermis es contacto. La dermis, todo lo que es las patologías que aparezcan en la dermis, y esto un dermatólogo lo sabe. Tú puedes buscar en Wikipedia de qué es, aunque Wikipedia es muy mala para esta información, pero bueno, hay blogs médicos donde lo puedes buscar, o tú puedes hablar con un médico y decirle, bueno, esta patología, ¿de a qué capa de la piel me pertenece? Y puedes empezar a ubicarte. La epidermis es relación y contacto, la dermis es protección, y la hipodermis nos habla de desvalorización estética, ¿vale? Muy bien. El herpes, por empezar por alguno, pues el herpes está en ambas. Aquí es donde empieza a liarse la cosa. Dermis y epidermis. Surge en ambas capas de la piel. Puede ser que médicamente algo que yo esté diciendo sea incorrecto. Corregirme con toda confianza, no soy médico ni lo pretendo. Lo que nos va a decir un herpes es que la persona ha vivido un conflicto, un contacto más o menos deseado o en contradicción. Un conflicto donde quería un contacto y a la vez en un momento no lo quería. ¿Os ha pasado alguna vez que queréis un abrazo y a la vez os da vergüenza? O un beso y quieres besar o te obligas a besar, pero por otro lado no quieres dar ese beso porque estás enfadado o porque te ha obligado tu padre o tu madre. ¡Dale un beso a la tía Maruja! Y tú le das el beso a la tía Maruja, pero dice, que la tía Maruja pincha! ¡Esto es muy raro! ¿Vale? Permitirme estas bromas malas. ¿Qué ocurre? Que, hombre, si el herpes fuera solo estos contactos deseado y no deseado, todos tendríamos herpes cada 2 por 3. Pero no, es herpes, es ese contacto, sí, no, deseado, más un tema de suciedad. Cuando ese contacto tiene una connotación de sucio, ya sea porque yo considero que ese contacto es sucio o porque viene de una persona que para mí está sucia. Es decir, me da mucha vergüenza porque mi madre me ha dicho que besar es de marranos y no puedo besar y le doy un beso a una niña con 14 años y a mí me da mucha vergüenza porque son mis primeros besos y me da mucha cosa y me sale un herpes. O porque me está besando uno que me entero que va besándose con todas. ¿Entendéis cómo se plantea? Un caso real, para que os pongáis. Y me acabo de acordar con lo del beso. Por supuesto, va a tener una connotación diferente en la zona del cuerpo que sea. Esa connotación de suciedad. Pero con lo del beso, con lo del labio, me he acordado de un caso que traté hace unos años. De 2 sesiones, muy efectivo. Una muchacha que tenía herpes regular desde que tenía 3 o 4 años, tenía 30 y alguno, le venía casi todos sus ciclos menstruales. Mes sí, mes también. Se lo trataba, se le iba, cuando venía la subida hormonal, le volvía. Bueno, subida o bajada. ¿Qué encontramos? Vamos a su inconsciente, vamos a su pasado, en este caso creo que le hizo una línea de la vida, y nos encontramos un momento en el que su padre le viene a dar todas las noches un besito de buenas noches. Pues un besito maravilloso de un papá amoroso. Y ella está recibiendo un besito amoroso de papá y resulta que se acaba de enterar, y su padre no lo sabe, que ha pillado a su padre con la amante. Y la niña acaba de ver a su padre hacer algo que una niña no debe ver nunca a su padre, y además con alguien que no era su mamá. Y ella recibe el besito de papá. Y eso ya se le
programa, se le estructura inconscientemente. Ella, cada vez que tenía pareja, tenía buenas relaciones con sus parejas, no tenía problemas, pero claro, cada vez que tenía pareja y le bajaban las defensas, el herpes volvía. Y ella decía, ¿eres besucona? Y dice, sí, me encanta dar besos a todo el mundo. Y digo, pues ya está. ¿Es real? No, es una historia que se ha inventado su mente. Todas las patologías, todo lo que tenga que ver con vuestro inconsciente es mentira. Todo es mentira, os está contando algo que no es real, como mucho fue real en el pasado. Es algo que no has procesado en el mejor de los casos. Pero nunca es cierto. Con lo cual, hay que hacerle caso, pero solo el justito. Hacerme un sí o decirme un sí o un no si habéis entendido el herpes, cómo va. Sí, ¿Vale? por lo menos yo lo he entendido bastante bien. Bueno, nos pregunta Nieves, además también un ejemplo que yo iba a poner ahora mismo. Yo conozco un caso donde conozco el caso de una chica que no tenía herpes, se separó o se divorció y automáticamente le vino una psoriasis de narices, ¿no? Conozco otro caso, Psoriasis. psoriasis. Conozco otro caso también, una chica que se murió su papá y le vino una psoriasis por todo el cuerpo. Conozco otro caso también de una persona que le entró psoriasis por una sensación, su hermana mayor se casó, algo así, y ella se sintió abandonada. Es decir, que también puede ser que esté relacionado con el abandono, Antonio. Lo has explicado perfectamente con los 3 ejemplos. Son 3 personas que se han sentido separadas o abandonadas de alguien importante. Ajá. La psoriasis es un conflicto de separación. Muy bien. De separación deseada, es un doble conflicto. Deseada y a la vez no deseada. Como todos los conflictos, siempre son positivo y negativo. Pero a la vez un segundo conflicto, donde me estoy identificando con esa función. En el primer ejemplo que me decías de esa mujer que se había separado. Me acabo de separar de mi marido y estoy posiblemente en el duelo, quiero contacto con él, no quiero contacto con él, a veces lo odio, a veces aún quisiera volver, esas fases del duelo normales, de la negociación, ira, rabia, tristeza, aceptación y negación. Y a la vez una identificación, un conflicto propio de identificación con cómo se ha portado conmigo esa persona, cómo soy yo, cómo me ha hecho sentir. Y te lo voy a explicar claramente porque yo tuve psoriasis durante muchos años. Yo tenía psoriasis capilar. Tenía psoriasis en la cabeza. La psoriasis en la cabeza nos habla de un conflicto con el padre. Mi relación con mi padre no era precisamente buena en mi adolescencia ni en mi infancia. En mi edad adulta, mi relación con mi padre era nula. Gracias a Dios lo he reparado actualmente. Hemos sabido evolucionar de aquellos conflictos. Pero yo me encuentro que en la adolescencia, cuando se separan mis padres, Antonio, y empezamos en mi casa a juzgar a mi padre, me aparece la psoriasis. La psoriasis se me calma cuando yo empiezo a aceptar a mi padre y cuando nace mi hijo, vuelve a aparecerme. Yo ya me dedicaba a la bio, es más, estaba estudiándola en ese momento, mi hijo tenía 3 años cuando yo inicio mis estudios de bio, no miento, 2. Y me la empiezo a tratar con los compañeros, en clase. ¿Qué encuentro? Encuentro el doble conflicto. Primero el conflicto con mi padre. ¿Ha sido o no ha sido un buen padre? Ese juicio que yo emitía y esa separación, quiero a mi padre, no quiero a mi padre. Y por otro lado, cada vez que yo actuaba como padre con mi hijo. Si yo actuaba como padre con mi hijo y yo sentía que lo había hecho mal, hoy he sido muy estricto, le he gritado, le he dado un palo en el culo, soy un mal padre, empezaba a juzgarme, que yo en esa época me juzgaba mucho como padre, puesto que yo había juzgado a mi padre, es normal que me juzgara a mí mismo. Cada vez que yo me juzgaba como padre, reactivaba el viejo conflicto porque el doble conflicto me decía, te vas a convertir en tu padre. Y me llevaba al problema original. Juzgo a mi padre es bueno o, no es, o era bueno o no era bueno.
Estos se llaman conflictos reprogramantes, Antonio, donde tú lo puedes haber procesado, pero hay otro evento que te dispara y te reactiva una historia que tú creías resuelta. Es jodidillo. Es jodidillo porque te pierdes. ¿Y por qué me ha vuelto otra vez? ¿Y qué pasa? Y te pierdes un poquito en esa historia. ¿He sabido explicártela, Antonio? A mí me gusta siempre preguntar eso. Si se me ha entendido. Ya te digo, bueno, yo por lo menos te entiendo bien, o sea que te entiendo bien, ¿no? Porque lo haces de una manera muy sencilla, por lo tanto, nada técnica, que es de lo que se trata, ¿no? Con ejemplos concretos y uno automáticamente pues se pone en situación. Nos dice Nieves que sí, gracias. Oye, que coño, que participéis, jolines, que me encanta conocer las cosas. Dice Fini, desde hace un año se inicia una psoriasis palmoplantar que aún estoy sufriendo. Bueno, espero en los ejemplos que se han puesto, Fini, te doy paso. ¿Quieres que te dé paso, sí, Fini? Porque así lo explicas directamente si tú lo consideras. Hola, buenas. Hola, Fini, Hola. buenas noches. Gracias por participar. Bueno, A ver, nada, siempre es un dale placer, el es un vídeo, placer escuchar. vídeo. Fini, dale el vídeo, ahora. Venga, Fini, Eh, a ver. es que, bueno, estoy en oscuridad y no se me va a ver. Ah, Porque bueno, vale. estoy dentro. De acuerdo, sí. Claro, sí, sí. No te preocupes, ya está, no pasa nada. Mira, dime, Fini. Ajá. Pues, a ver, pues esto bueno, yo conozco a Antonio me ayuda mucho muchas veces y desde que yo noto que tengo esto, o sea, cuando yo noto que algo me pasa en las manos, sobre todo empecé con las manos y los pies, bueno, empecé no, solamente son las manos y los pies, pues eso, Antonio me enseña a pensar desde cuándo lo tengo, qué sentí en ese momento aproximadamente, y claro, su teoría a mí me encanta, porque su teoría me lleva al momento. Yo lo trabajo personalmente y no llego a ese momento. Y ahora solamente con escucharlo me ha llevado, Sí, sí, Antonio, sí, eres brujo. Tú sabes que para mí eres brujo. Eh, sobre todo, sí que sobre todo con la explicación de qué significa una psoriasis, esto es lo que has dicho. Un quiero y no quiero. Y claro, y ya está. O sea, dicho eso, me he ido a cuando creo que esto empezó a aparecer y está el quiero y no quiero ahí presente. Yo he llegado ya al día. Ahora necesito saber qué es lo que debo hacer. Porque esto jode un montón, no os lo podéis imaginar. Tener los pies llenos de heridas, lo que puede llegar a doler. Pues, Fini, lo primero, gracias. Me ha dado De mucho nada. gusto escucharte, que hacía tiempo que no hablábamos. Un año, Antonio, Antonio, un año. un año y medio. El mismo tiempo que esto, sí, un año. Yo, Antonio, es que me he traído a mi club para que vaya haciéndome de ganchos, Ah, ¿vale? Me claro, he traído a mi Sí. claro. club, tenemos a A que puedas Fini, tenemos a compensar. Javi, tenemos... A que puedas bueno, compensar. Vale, se acaba de ir Sara, pero tenía ya mis ganchos preparados. vale. Vale. Eh, Fini, me viene muy bien esa pregunta, porque está muy bien esta toma de conciencia, yo tirando bolígrafos, está muy bien esta toma de conciencia, es lo primero, a veces es lo más difícil para algunas personas, pero cuando ya está en preconsciente, que es lo que te ha pasado a ti, sale como solo, es como si la tuviéramos en la puntita de la lengua y sale, ¿no? Pero ¿qué haces? ¿Qué haces con esto? Pues porque tú tomes conciencia, no necesariamente se va a resolver. Anna-Seinne Sussenberger, en su libro ¿Cómo pagamos las faltas de nuestros antepasados? O, perdón, el de Anna-Seinne de Hay mis ancestros. El otro era de María Toro. Nos comenta que muchos casos se resuelven por la propia y simple toma de conciencia. Y es cierto. Hay casos que cuando te das cuenta, de repente el cerebro dice, ¡puf! Si este es el problema, no hay problema. ¡Qué tontería! Pero hay otras veces que lo que ocurre es que aún seguimos con el conflicto
sin saber qué hacer con él. No, ya sea porque no hemos llevado el recurso a donde era necesario en el pasado, que es lo que se hace en terapia, o porque no tenemos el recurso. No solo no sabemos qué necesitamos, sino que tampoco hemos desarrollado la estrategia, la habilidad, el recurso necesario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fini, te tienes que preguntar qué necesitaba esa Fini a la que te acaba de llevar tu memoria. Me invento, esa niña, ¿qué necesitaba? ¿Qué contacto sí o no necesitaba? ¿Qué quería hacer? Eso se le llama resentir. Con ese resentir tenemos la necesidad biológica no satisfecha. Cuando satisfacemos esa necesidad, vamos a saber, vamos a tener el recurso y la estrategia que tenemos que aprender y sacar cada día para que no reprogramemos. Es decir, la inteligencia emocional que nos hacía falta en el pasado y necesitamos para el presente. Perdona, ya estamos fuera de hora, una hora ya que estamos en antena. Entonces, mira, quiero que me hagas una respuesta, pero solo que sea en 2 minutos, por favor. Vale. Como máximo. Y dice, Carlos Humberto nos pregunta, no sé desde dónde, y todo lo que mencionas no tiene relación respecto a los alimentos que comemos. Por supuesto, los alimentos también van a tener que ver, pero yo no me encargo, aunque soy nutricionista, no me encargo de la nutrición. Me encargo de la gestión de los conflictos inconscientes y emocionales. O sea, Entonces, somos un ser complejo, pero yo me encargo de mi parte, de mi trocito del pastel. Vale. Entonces, sí, Carlos, sí, antes Carlos Humberto también le preguntaba algo por el estilo. Gracias, Carlos Humberto, por participar, muy amable. Bueno, José Luis, muy rápidamente, como siempre, ahí estás. Pensaba que te habías ido, pichón. Vamos a ver, muy rápido. Bueno, una cosa, Antonio, me gustaría que en enero hiciéramos otro espacio, porque me ha encantado compartir contigo y seguro que las personas que están oyéndote más todavía. José Luis, muy rápido, ¿de qué vas a hablar mañana, pichón? Mañana vamos a estar 3 Tienes personas. solo 1 minuto, Solo 1 minuto, así que ya sabes. Para que veas, Antonio López, que tú y yo somos iguales, le damos a la lengua. Vamos a hablar de 3 personas de 3 campos diferentes. Vas a hablar una psicóloga, que es Vanessa, va a hablar un quiropráctico, que es Iván, que también gestiona el tema de los chakras, y vamos a dar un punto de vista también desde el emocional en el tema espiritual. Entonces vamos a componer los 3 campos que siempre están unidos, al igual que va entrelazado a lo que puede sintomatizar el cuerpo, como bien ha explicado hoy Antonio. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, así que ya sabes que mañana a las 9, 8:30, perdón, tenéis la oportunidad de estar aquí. 2 cosas. Este espacio se puede ver en mi canal de YouTube, que es Antonio Te Responde. Podéis suscribiros, quien los tiene conveniente, y ver el programa de hoy o otros programas antiguos o venideros, ¿no? Es decir, suscribiros, hablar de nosotros, porque creo que hacemos una labor que funciona en plan de la conciencia y conciencia, para que sí, de esa manera, pues seamos más, ¿no? Seamos más expandiendo este tipo de cuestiones. Querido Antonio López Rivero, un placer saludarte, querido amigo. Un gustazo. He echado de menos una cosa, Antonio, que tal vez no te acuerdes, de que me riñeras y me echaras la bronca porque tocara los micros en la mesa del estudio. Cierto es. Es para quien no lo sepa, yo he estado haciendo radio durante mucho tiempo, ¿verdad? Ya cuando cogí la jubilación ya dejé de hacer radio. Bueno, así que amigos, los que habéis hoy por primera vez, que os esperamos más veces, ¿no? Que aquí tenemos una programación variada y el menos bueno de todos ha sido hoy Antonio López Rivero. O sea, imaginaros el resto como son. Así que amigos, hasta mañana o cuando queráis. Gracias, un abrazo muy grande. Gracias, Antonio. Un abrazo, muchísimas gracias.